Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a leer en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios, la cual nos puede edificar, nos puede consolar y nos puede ayudar, dándonos nuevas fuerzas para seguir adelante en los caminos del Señor. Quisiera tener unos cortos pensamientos, compartirlos con el amado pueblo del Señor, que sean de bendición y de ayuda en la vida de cada cristiano. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga este corto pensamiento y este consejo de la palabra de Dios. Después, más adelante, seguiremos leyendo la palabra de Dios, que es la que nos edifica y nos da gozo y alegría para seguir adelante en los caminos del Señor, porque la palabra de Dios nos fortalece. Hemos leído entonces esta primera escritura en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vemos entonces la importancia de la escritura. La escritura es de utilidad para todo el pueblo del Señor. Y por eso la escritura hay que leerla con sencillez y con humildad en nuestros corazones, para que esta escritura sea de provecho para todos en el pueblo del Señor. Hay que orar para que el Señor bendiga la palabra de Dios. Hay un libro que se llama Preparados para la Obra, y el Señor nos ha dado muchas cosas buenas. Dice la palabra de Dios que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios ha dado dones a la iglesia, y Dios a cada uno de nosotros en particular nos ha dado un don que tenemos que cultivar, un don que tenemos que usarlo para la honra y la gloria de Dios. Algunos dicen, yo no tengo don. No, Dios ha dado dones a los hombres y a cada cristiano ha dado un don. Primeramente le ha dado el don de la salvación, un regalo eterno que viene del cielo, que es el mismo Señor Jesucristo, el don de la vida eterna, el regalo de Dios para todos los seres humanos. Pero cada uno tiene un don, hay que cultivarlo y saber cuál es el don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No decir que no tenemos don y que somos muy, ¿cómo se dice? Muy poquitos. No, cada uno tiene su don que el Señor le ha dado para usarlo para la honra y la gloria de Dios. Hay el don de la predicación, hay el don de la oración, hay el don de presidir, hay el don de visitar, hay el don de cantar, hay infinitos dones que el Señor ha dado a los hombres y ha dado a la iglesia con un propósito, esos dones, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a cada creyente. Y ese don se debe usar para la honra y la gloria de Dios, y usarlo con la sencillez y la humildad de nuestros corazones para que el nombre de Dios sea glorificado en todo aquello que hacemos para Él. Si es el de la predicación, también.
animar a las personas a que crean al Señor Jesucristo, a que vengan a Él con un corazón contrito y humillado. Entonces, como dije, preparados para la obra es algo muy importante. Y ya el Señor nos está preparando a cada uno de sus hijos para que cada quien haga algo en los caminos del Señor para la honra y la gloria de su nombre. Es el Dios de los cielos que prepara a los hombres que Él ha llamado. Nos llamó primero para la salvación de nuestras almas y nos ha llamado a cada uno para un servicio. Y allí tenemos el ejemplo del Señor. El Señor que vino a servir, no para que le sirvieran. Y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Tenemos el ejemplo de servicio especial en el Señor Jesucristo. El siervo por excelencia, el siervo perfecto. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros allí en el madero de la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados y así ser aptos para hacer algo en la obra del Señor. En la obra del Señor hay muchas cosas que hacer, empezando por la escoba, por la limpieza. Yo recuerdo que yo empecé con la escoba, ¿sí? La escoba y el coleto, pasando el coleto, trapeando bastante en la conferencia. Y eso se debe hacer con alegría, con amor, no quejándonos, porque no vamos a tener ninguna recompensa del Señor. Y yo lo hacía con aquella alegría. Y todo en el Señor hay que hacerlo con alegría, hermano, con amor, con ánimo pronto, porque estamos sirviendo al Señor. Y Él es el que va a recompensar a cada cristiano si lo estamos haciendo con sencillez, con humildad de corazón, para la honra y la gloria de su santo nombre. Entonces el hombre empieza a ser útil cuando recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero es la palabra de Dios que le ayuda. La palabra del Señor nos ha corregido. La palabra del Señor nos ha redarguido para hacer algo en los caminos del Señor. El Señor escogió a sus hombres, pero aquellos que el Señor escogía debían estar haciendo algo. Debían de tener algún trabajo, haciendo alguna obra. El Señor los llamaba. ¿Sí? Aquellos hombres estaban pescando. Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo, todos estaban allí en la pesca. Pero el Señor los llamó. Dejaron sus redes y siguieron al Señor. El Señor dijo, venid en mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Eran hombres sencillos, hombres humildes, que solo conocían la atarraya, conocían el mar. Pero el Señor se reveló a ellos y le aceptaron como su Salvador personal y después siguieron al Señor y predicaban el Evangelio de la gracia de Dios en el cual ellos habían creído. Fueron útiles porque el Señor les dio el instrumento para que ellos salieran a trabajar. Nosotros somos útiles también porque el Señor nos ha hecho útiles por medio de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que llegó a nuestros corazones un día y pudimos recibirla en nuestros corazones para la salvación de nuestras almas y el perdón de todos nuestros pecados. La palabra llegó a nuestros corazones. La palabra hizo la obra de la salvación. Y gracias por ese trabajo del Espíritu Santo que lo hizo en cada uno de nuestros corazones y nos llevó a los pies del Señor para confesar nuestra maldad a Él y aceptarle como el único y suficiente Salvador personal de nuestras almas y el poder limpiarnos así con su sangre preciosa para ser hechos hijos de Dios con poder y pertenecer a la Iglesia Universal de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. Entonces lo principal que Dios nos ha dado es la palabra de Dios, para que la escudriñemos, para que busquemos la santidad de Dios en ella y la voluntad de Dios, y así ser útiles para la honra y la gloria del Señor, y poder así edificar a la iglesia y ser de ayuda donde quiera que el Señor nos ponga, y poder así glorificar su santo y bendito nombre. Entonces todos debemos estar preparados para la buena obra. El Señor nos está preparando para la buena obra. Pero no es por las buenas obras que nosotros hemos sido salvos, no. Es por la gracia poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él nos ha salvado. Dice Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos por la fe, y esto don de vosotros, para que nadie se gloríe, pues es el don de Dios. El don de Dios que descendió del cielo a través de una persona bendita y santa que se llama el Señor Jesucristo, y Él nos ha dado de su gracia. El don de la gracia ha sido otorgado por los hombres, aquellos que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador personal de nuestras almas. Y estamos agradecidos por esa salvación tan grande que Él nos ha dado, y ese don que nos ha otorgado a cada uno de nosotros para usarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que ese don también pueda alcanzar muchas personas, especialmente a nuestros familiares que no son del Señor. Podamos con este don dar un buen testimonio de la gracia de Dios, para que ellos también puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de sus almas. El don hay que usarlo, hermano. Hay que ponerlo en ejercicio, porque se puede atrofiar, se puede secar. Ese don que Dios nos ha dado, debemos ejercitarlo. Por lo menos yo sé que el Señor a mí me ha dado el don de la predicación del evangelio al aire libre, personalmente, y debo usarlo, porque se puede atrofiar, se oxida, y entonces después no puede ser usado. Pero pedimos al Señor que Él nos ayude a cada uno de nosotros y podamos saber el don que Dios nos ha dado y usarlo cada día con alegría para la honra y la gloria del Señor, y usarlo para que las demás personas también puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de cada siervo, de que por medio de la predicación del evangelio muchas personas puedan arrepentirse creyendo en el Señor Jesucristo y aceptándole como el único y suficiente Salvador personal. Esa es la palabra de Dios, que es útil para ayudarnos, útil para redarguirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Es así como Dios va a usar a los hombres y a las mujeres, que estén preparados perfectamente por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hará la obra en aquellas personas que vienen a oír la palabra. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia. No los hombres no salvan, ni la iglesia tampoco. Es el Espíritu Santo que tiene esa capacidad de redarguir los corazones cuando vienen con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios, recibiéndole como el único y suficiente Salvador personal. Entonces tenemos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Y esa palabra hay que hablarla con sencillez, con humildad de corazón, para que el nombre del Señor sea conocido y glorificado por medio de nuestras vidas. El Señor vino para glorificar a Dios, lo glorificó.
mientras estuvo sobre esta tierra. Y el Señor siempre hablaba a la palabra, no descuidaba la palabra. La palabra era su propósito. La palabra era su carrera. Y en cada uno de nosotros ese debe ser el propósito de nuestras vidas, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que las demás personas se puedan acercar al Señor Jesucristo y creer recibiéndole como el único y suficiente Salvador personal. Dios ha dado los dones a la iglesia. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero los estaban usando equivocadamente. Y quizás nosotros podemos estar así, yo no sé, usando el don equivocadamente, usándolo para la vanagloria de los hombres y para la vanagloria de este mundo. Dios nos guarde, ¿no? El hombre de Dios debe ser conocido por la sencillez y humildad de corazón. Y el mismo Señor lo dijo cuando hizo el llamado a la salvación. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. El ejemplo por excelencia es el Señor Jesucristo. Él hizo una obra grande para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ese hombre que hizo esa obra tan grande, la obra de la redención de nuestras almas. No es fácil. Cualquier hombre no la podía hacer, solo el Señor Jesucristo estaba preparado para hacer esa buena obra de la redención de nuestras almas. ¿Sabe por qué no podíamos nosotros? Porque nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Dios de los cielos, cargó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo en el madero para poder darnos esta salvación tan grande. Darnos esta vida eterna que no la merecemos. Merecemos más vale que la condenación de Dios hubiese caído sobre cada uno de nosotros, la condenación del infierno. Pero Dios, con su mucho amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo el Señor. Entonces aquí tenemos un pensamiento muy importante. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios es la que prepara el corazón del hombre. Nos prepara a todos desde adentro y nos hace ver lo que anda mal en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios puede limpiarnos de todas estas cosas malas. Cuando le buscamos en ella, leemos la palabra de Dios, escudriñamos las sagradas escrituras, como dijo el Señor, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. En la palabra del Señor está el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino a este mundo a dar su vida en rescate por las nuestras. Entonces nosotros tenemos un gran propósito en nuestros corazones y ese propósito es de trabajar por el Señor, hacer algo por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay por lo menos un don muy especial, que es el de llevar la palabra de Dios, repartir el folleto. Somos pocos los que lo hacemos. Parece que a algunos nos diera pena repartir el folleto que nos vean repartiendo. No tenemos ese valor. Claro, cada quien tiene su forma de hacerlo, ¿sí? Unos que lo predican a solas, otros que lo pueden hacer en las grandes multitudes. El Señor lo hacía en las grandes multitudes. Era el mejor predicador del mundo. No se levanta uno como el Hijo de Dios. Su tono de voz lo oían donde quiera. Nosotros nos podemos equivocar, pero el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él nos manda que vayamos a predicar esta palabra de salvación a aquellos que no son salvos, que también necesitan esa salvación, ese perdón de los pecados. Todos hemos nacido en el pecado.
Hemos transgredido los mandamientos de Dios y nos hemos alejado de Él, pero Él nos ha acercado por medio de la palabra y su amado Hijo, y allí podemos encontrar salvación y vida eterna por el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, allí en el madero de la cruz, una sola vez y para siempre. Dio su vida el Santo por ti y por mí, y nos dio ese don inefable de la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Una bendición grande que nos ha venido del cielo y hay que aprovecharla, hay que recibirla, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sobre esta tierra. Puede venir la muerte y sorprendernos, y si no somos salvos, vamos a tener una ruina grande, la pérdida de nuestra alma completamente, echado en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que los hombres se arrepientan y acepten al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de sus almas. No es difícil, no cuesta nada a nosotros, le costó al Señor su vida, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos para que nosotros pudiésemos obtener ese don inefable de la salvación de nuestras almas. Costó al Señor, pero Él triunfó, Él venció al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás, el diablo. Sí, lo venció allí en el madero de la cruz. Resucitó con poder y gloria al tercer día y apareció a sus discípulos por 40 días y allí los estaba fortaleciendo. Y entonces vemos que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, preparó a 12 hombres. Allí estaba preparándolo para la buena obra. Y él oró toda una noche para escoger a aquellos hombres. Eran hombres flacos y débiles, pero ellos tenían la responsabilidad de llevar ese evangelio allá a Jerusalén, otros a Iconio, Derbe y Listra, a Samaria y a los distintos lugares donde el Espíritu Santo les mostraba para que fueran a predicar la palabra de Dios, y lo hacían con alegría. Y podemos ver el comienzo de esa buena obra en los Hechos de los Apóstoles, allí en capítulo 2. El Espíritu Santo guiándoles a toda verdad, haciendo la buena obra de la evangelización. Unos iban para Jerusalén, algunos sufrían, los castigaban, los mataban. A Jacobo lo decapitaron, a Juan el Bautista también. Pero sin embargo ellos lo hacían con gozo. No temían perder la vida, porque ellos sabían que tenían el cielo ganado por el Señor Jesucristo, que les perdonó sus pecados, les limpió con su sangre preciosa y los hizo aptos para entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la buena obra de la evangelización, de todas las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos sobre esta tierra. Hermanos, no nos durmamos. Aunque haya pandemia, yo sé que le cuesta a uno repartir un folleto, pero hay que armarse de valor y cargar el folleto en el maletín, en los bolsillos, y predicar la palabra de Dios. Dar el testimonio del evangelio para que los demás también puedan aceptar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de sus almas. Timoteo era un muchacho muy tímido y Pablo le animó para que avivara el don del fuego de Dios que había en él. Y él se ejercitaba mucho en las Sagradas Escrituras y puso en práctica lo que Pablo le había aconsejado, lo que Pablo le había animado. Y yo en esta tarde, por la palabra de Dios, también quiero animar a mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé ese valor de volver otra vez por las jornadas y poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como lo hicimos en el primer amor. No se nos escapaba nadie.
sin darle un tratado. Y ahora, ¿qué nos pasa, hermano? Estamos desanimados, estamos achicopalados, pero vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, nos anime y nos avive para seguir por la senda y predicar la palabra de Dios. Que las almas se están yendo a la condenación eterna y al mismo infierno, y nosotros no estamos predicando al 100% la palabra de Dios. Y el Señor nos va a llamar a cuenta, hermano. ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Lo escondiste? ¿Lo amarraste en el pañuelo? No, hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos anime. Y podamos decir desde hoy, voy a salir a predicar el evangelio, voy a orar más, voy a leer más la palabra de Dios para que el Señor me capacite para este ministerio. Señor necesita evangelistas, ¿verdad? El Señor necesita hombres que salgan a visitar los hospitales, a visitar las cárceles, a visitar los correccionales, a visitar donde están los pecadores perdidos. Sin ningún temor, hermano, encomendarnos al Señor, que Él nos ayudará y Él nos cuidará del peligro y de todo mal, porque vamos haciendo la obra del Evangelio. El Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo van a creer la gente si no le predicamos el Evangelio, hermano? Tenemos que salir a hacer un sacrificio y el Señor va a premiar ese sacrificio, haciéndolo para la honra y la gloria del Señor. No importa que usted no sea un gran predicador, yo no lo soy tampoco, pero usted puede decir, el Señor te ama. El Señor derramó su sangre para limpiarle de todos sus pecados. El Señor viene y el Señor resucitó con poder y gran gloria de entre los muertos y Él es el que nos da la victoria. Entonces la palabra de Dios es útil, hermano. La palabra de Dios tiene 7 cosas muy importantes que nos han sido dadas por su eterno poder y deidad. Y la primera cosa que Él nos ha dado es la pureza de nuestras vidas por el mensaje del Evangelio. Y ha dado la limpieza en nuestros corazones por la palabra de Dios. Ha dado el gozo, ha dado el amor, ha dado la victoria a cada uno de nosotros, porque hemos creído en el Todopoderoso. Y esa victoria es para ti en esta tarde. Y nosotros podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fuerza que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos y le hizo traspasar los cielos, esa es la fuerza que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vencer los dardos del enemigo que nos atacan cada día, pero el Señor es el Todopoderoso y ese es el que te estamos señalando en esta tarde para que tú también puedas ser utilizado por Dios, pero primero tienes que ser transformado por el poder de la palabra de Dios, como ya dije, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque Dios no hace acepción de personas y Él quiere que tú seas salvo en esta tarde. El Señor viene a buscar una iglesia que Él compró con su sangre preciosa, pero el que no fue limpiado con la sangre del Cordero se quedará. Se quedará en este mundo y será triste y será grande su ruina, pudiendo arreglar las cosas de su pecado en esta tarde y aceptar al Cristo bendito en su corazón para la salvación de su alma y el perdón de todos sus pecados. Y tendrás una victoria grande. La victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual Él compartió con nosotros y quiere compartir contigo en esta tarde. ¿Qué te detiene a venir al Señor Jesucristo? Mientras no somos del Señor Jesucristo, no somos útiles en nada para la gloria de Dios. Lo que hacemos no trae alegría a Dios,
porque estamos alejados, separados de Él por causa del pecado. Aunque dice Efesios que fuimos preparados de antemano por Dios para hacer buenas obras. Pero ¿cuándo hacemos esas buenas obras? Cuando el hombre es transformado por el poder de la palabra de Dios y es hecha una nueva criatura. Y es allí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Del nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios, allí entonces usted empieza a ser útil, porque hay otra naturaleza en usted, no la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica que vamos arrastrando, no, una naturaleza nueva que es hecha por el Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra y salen todas aquellas cosas malas y empieza en nosotros una nueva vida que agrada a Dios para hacer lo que Él le agrada. Y Dios, ¿a qué le agrada a Dios? Que hablemos su palabra, que cantemos, que le adoremos, que andemos contentos, que andemos alegres, no importa lo que el diablo diga. Los del diablo van a decir, ese señor está loco porque anda cantando. Tenemos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cómo va a estar triste un corazón que tiene al Señor Jesucristo adentro? Hay gozo, hay felicidad y podemos alabar y glorificar al Señor por la grandeza de su amor con que Él nos ha amado. Nos dio salvación y vida eterna. No la merecemos, pero gracias que el Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso y lo quiso hacer así con cada uno de nosotros por la gracia de Él. Y esa gracia nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Y es la gracia que nos perfecciona, nos restablece y nos fortalece. Y es la gracia que nos ayuda a seguir adelante. Por eso dice, la gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy. Mi base ved allí. Por todo Cristo muerto ha y muerto ha por mí. Puedes en esta tarde hacer la decisión por el Señor Jesucristo. Una decisión buena, una decisión positiva, una decisión poderosa. Escoger al Señor Jesucristo y seguir el camino hacia la gloria, hacia el mismo cielo. Hay que tomar decisiones. Josué tomó su decisión con toda su familia. Y él dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero le dijo a ellos, escoged ustedes a quién sirváis. Y él tomó la decisión. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces la palabra de Dios es útil para ayudarnos, para corregirnos, para fortalecernos y conseguir nuevas fuerzas para seguir adelante. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne las intenciones del corazón. Yo no sé qué hay en tu corazón, Dios sí sabe. Quizás tu corazón está lleno de pecado como lo estaba el mío, pero llegó la decisión en ese momento, 25 de junio de 1973, de a lunes por primera vez me arrodillaba. Sí, verdaderamente como lo manda la palabra de Dios, confesar mis pecados y aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador personal de mi alma. Entonces espero que esta corta palabra nos pueda ayudar, fortalecer a cada uno de nosotros y seguir adelante en los caminos del Señor, honrándola y glorificando. Y que Él nos avive y que Él nos aumente la fe. Sigamos adelante en los caminos del Señor todos juntos, apoyándonos en todo lo poco que hagamos para el Señor y hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podamos decir, adelante, adelante en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Redentor. Adelante con Cristo nuestro Señor. Él es nuestro ayudador. Va adelante de nosotros y nos introducirá
a las mansiones celestiales que Él fue a preparar para todos aquellos que aman su venida. Espero que esta corta palabra nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y seguir adelante en los caminos del Señor. Que Él bendiga su palabra y bendiga a su amado pueblo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Nos ha dado salvación y vida eterna por el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, que murió allí en el madero de la cruz por causa de nuestros pecados y que derramó su sangre para limpiar nuestra alma y presentarnos aceptos en el amado y tener esta comunión contigo. Te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos las gracias que tu palabra alumbra nuestro entendimiento y abre nuestros corazones para entender aquel que es verdadero. Queremos, Señor, que tú bendigas tu palabra también, que haya alguna alma interesada en la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, recibiendo al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de su alma. Bendice a tu amado pueblo aquí en Rosario. Bendice a todos aquellos que están enfermos, Señor, que tú les visites y les des sanidad de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Por nuestros familiares que no son salvos, ten misericordia de ellos y llámalas al arrepentimiento. Te damos las gracias por la ayuda que nos has dado y recibe las gracias en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.